Geografía. El viento en movimiento. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, Geografía Primer Grado. Yo soy Leslie Mendívil y junto con la docente Alejandra Ayerim Sandoval Navarrete y el profesor Jorge Alberto Pérez Méndez estaremos dirigiendo esta sesión. Hola a todas y todos. Recuerden que deben lavarse las manos con agua y con jabón, frotándoselas muy bien durante 20 segundos. También procuren permanecer en casa en medida de lo posible y si es necesario salir. Mantengan la sana distancia y utilicen apropiadamente el cubrebocas en espacios públicos, cubriendo nariz y boca completamente. ¡Comenzamos! En sesiones anteriores estudiaron temas como el estado del tiempo, el clima, las capas de la atmósfera, así como los elementos y factores del clima. También aprendieron cuáles son las aplicaciones de la meteorología y la climatología, la diferencia entre nubosidad, niebla y neblina, así como los distintos tipos de nubes que hay. Durante esta sesión podrán aprender qué es, cómo funciona y cuáles son las causas de la circulación general de la atmósfera. ¡Qué bien, maestros! Por fin voy a saber por qué el aire me despeina cuando sopla muy fuerte. No es aire, se llama viento. Pero enseguida te vamos a explicar cuál es su diferencia y cómo, debido a su circulación, se producen diferentes fenómenos meteorológicos como los monzones, ciclones, tornados y brisas. Para la sesión del día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales: cuaderno, bolígrafos, periódicos recientes y libro de texto de geografía. Registren los conceptos más importantes. No olviden escribir el título y fecha de la sesión para que no pierdan la secuencia en su cuaderno de notas. Para empezar, tienen que saber que el aire es la combinación de gases que forman la atmósfera terrestre, sujetos alrededor de la Tierra por la fuerza de gravedad, mientras que el viento es el aire en movimiento originado por las diferencias de presión. El viento es un elemento termodinámico del clima. Las masas de aire están en continuo movimiento debido a las diferencias de presión, las cuales, a su vez, dependen de la distribución de la temperatura. Esta dinámica es la razón por la que ocurren varios de los fenómenos meteorológicos que son los fenómenos naturales que se presentan en la atmósfera. Por ejemplo, las lluvias, los ciclones y los frentes polares. Además de la presión, sobre el viento actúa la llamada fuerza de Coriolis, originada por la rotación de la Tierra. Recuerden, la Tierra no se encuentra estática. Esta fuerza da lugar a que los vientos de las corrientes marinas se desvíen hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Para determinar la dirección del viento se usa la veleta, a partir de los puntos cardinales. Para medir la velocidad se usa el anemómetro, ya sea en kilómetros por hora, en metros por segundo o en nudos. Los vientos se clasifican en 3 tipos: constantes, periódicos e irregulares, y a su vez se clasifican en otras subcategorías, como lo pueden ver en la tabla que se muestra en su pantalla. Los sistemas de presión que existen en el planeta dan lugar a vientos constantes todo el año. Esta circulación general es la que distribuye la humedad en el planeta e influye en la delimitación de zonas húmedas y secas, que intervienen en la conformación de los climas y en el origen de los diferentes tipos de paisaje. Pero, ¿cómo se distribuyen estas zonas? Como pueden ver en la pantalla, en el Ecuador ascienden los vientos alisios. Al condensarse la humedad que llevan, producen abundantes lluvias que originan las zonas de selva y bosque tropical en esta zona. En las latitudes medias, alrededor de los 30 grados de latitud, se producen los descensos de los vientos contralisios.
los que al llegar a la superficie, por ser calientes y secos, dan lugar a una faja de estepas y desiertos. Una vez en la superficie, se dirigen hacia altas latitudes, como vientos del oeste. ¡Qué interesantes, maestros! Nunca me imaginé que el viento fuera el responsable de tantas cosas. Y eso no es todo. En las altas latitudes, alrededor de los 60 grados de latitud, el encuentro del aire polar con el tropical produce el frente polar, cuyas abundantes lluvias propician los densos bosques de coníferas de esta región en el hemisferio norte. ¿Y qué hay del hemisferio sur? En el hemisferio sur, esta latitud corresponde a una zona oceánica. Finalmente, los vientos contralicios, fríos y secos circulan por la alta troposfera del Ecuador a los trópicos. Pongamos atención al siguiente video, que nos ilustra la dinámica de los vientos y sus efectos. Por cierto, ¿saben cómo se originan los vientos? ¿De dónde vienen? Hola, Edmundo. Estoy viendo tu transmisión. La respuesta radica en la circulación general de la atmósfera. Los invito a ver la siguiente cápsula. El viento es una corriente de aire originado por la diferencia de presión. Su dirección se ve influenciada por el movimiento de rotación de la Tierra y va de las regiones de alta presión a las de baja presión. A nivel mundial, se producen varios sistemas de vientos y corrientes de aire que constituyen la circulación general de la atmósfera. Los sistemas son los vientos alisios, los vientos del oeste y los vientos circumpolares. Los vientos alisios se dirigen de la zona de alta presión subtropical a la zona de baja presión ecuatorial. Por ir de paralelos menores a mayores, se desvían hacia el oeste. Es decir, en el hemisferio norte corren del noreste al suroeste y en el hemisferio sur del sureste al noroeste. Su contenido de humedad depende de la superficie por la que atraviesan. Si cruzan por el mar, son vientos húmedos. Si lo hacen por continente, son secos. Los vientos del oeste van de la zona subtropical a los círculos polares. Como van de latitudes medias a latitudes altas, se desvían hacia el este. Por lo que en el hemisferio norte llevan una dirección de suroeste a noreste y en el hemisferio sur de noroeste a sureste. La humedad de estos vientos varía según el tipo de superficie por donde pasan y la orientación de las montañas en las que inciden. Los vientos circumpolares corren de las zonas de alta presión polar hacia las zonas de baja presión subpolar. Como se desvían hacia el oeste, en el hemisferio norte tienen una dirección de noreste a suroeste y en el hemisferio sur de sureste a noroeste. Las corrientes de aire son las ascendentes ecuatoriales o calmas ecuatoriales, las descendentes subtropicales o calmas subtropicales y los frentes polares. Las corrientes ascendentes ecuatoriales o calmas ecuatoriales se forman por la convergencia de los aires que vienen de las zonas altas subtropicales de ambos hemisferios y se elevan verticalmente. Al subir, este aire se enfría por expansión, el vapor de agua se condensa y cae en forma de lluvia. Las corrientes descendentes subtropicales o calmas subtropicales se forman porque el aire de las calmas ecuatoriales no puede continuar subiendo, se derrama horizontalmente en la troposfera. Con el movimiento de rotación, se desvía hacia el este y por su propia densidad y peso, baja formando corrientes de aire verticales. El aire de estas corrientes es seco, conforme desciende se calienta por compresión y coincide con las áreas de alta presión subtropical, próximas a los paralelos 30 grados norte y 30 grados sur. Como no hay nubes ni precipitaciones, en estas latitudes se encuentran los grandes desiertos de la Tierra. Los frentes polares se forman por el choque de los vientos circumpolares contra los vientos del oeste. El aire menos frío asciende sobre el aire más frío y origina precipitación en forma de lluvia o nieve. Desciende en los polos como aire frío y seco. La circulación general de la atmósfera es importante porque de ella depende la distribución de la humedad en nuestro planeta. Es así como la circulación general de la atmósfera es posible y propicia fenómenos como los monzones, que son vientos periódicos de carácter regional.
¿Sabían que la palabra monzón es de origen árabe? Significa estación, porque su dirección cambia con las estaciones del año, debido a la diferencia del calentamiento y presión entre continentes y océanos. En el monzón de verano, los vientos se desplazan del mar a los continentes y llevan la humedad, lo que ocasiona lluvias intensas. Por su parte, el monzón de invierno se dirige del continente hacia el mar, porque cambian los sistemas de presión. Estos vientos son fríos y secos. Leslie, ¿qué opinas de la información que hemos dado hasta ahora? Bueno, sumamente interesante. Es increíble lo que sucede en la atmósfera, maestra. Otro fenómeno meteorológico que ocurre en la atmósfera son los ciclones. Ahí sí tengo una duda, maestra. ¿Me podría decir cuál es la diferencia entre ciclón y huracán? Claro que sí. La diferencia es el nombre y la región en donde se presentan. Te lo explico. Los ciclones son vientos irregulares que se producen entre los 10 y los 15 grados de latitud en los mares tropicales durante el verano y parte del otoño. Reciben el nombre de huracanes en el Caribe, tifones en Japón y China, Baguio en Filipinas y Willy Willis en Australia. Según la intensidad del viento, los huracanes se clasifican de acuerdo con la escala de Saffir-Simpson, la cual fue desarrollada en 1969 y se constituye en las medidas que pueden observar en su pantalla. Los ciclones son vientos de gran velocidad que se originan en el mar, en los centros de baja presión y se desplazan de la periferia hacia el interior. Giran en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en el hemisferio sur en sentido a las manecillas del reloj. La temperatura y la presión son dos factores de suma importancia para que la atmósfera presente fenómenos tales como los ciclones, los anticiclones, los frentes polares que se producen en latitudes medias por el choque de los vientos polares con los vientos cálidos del oeste y los tornados. Claro. Los tornados no podían faltar, maestra. Así es. Los tornados son fenómenos más violentos que un ciclón, pero abarcan una pequeña superficie y duran alrededor de 1 hora. Los vientos se desplazan en forma ciclónica y pueden llegar a los 400 kilómetros por hora. Son frecuentes en las llanuras de los Estados Unidos de América, donde causan grandes desastres. Cuando un tornado se forma sobre la superficie del mar, se llama tromba. Gracias por la explicación, maestra. Ya me quedó un poquito más claro. Por lo que entiendo, la mayoría de estos fenómenos se producen al interior de los continentes y océanos, pero yo he escuchado el término brisa. ¿Ese concepto a qué se refiere? Muy bien. Las brisas son vientos periódicos que durante el día se desplazan en una dirección y en la noche en sentido contrario, debido a cambios de temperatura y presión. En las zonas costeras es donde se producen las brisas. Durante el día, el viento fresco del mar se dirige a tierra. Es la brisa de mar. Durante la noche, el viento se dirige de la tierra al mar. Es la llamada brisa de tierra. Tienen que saber que este fenómeno no solo se produce en las costas. En las zonas montañosas, durante el día, el aire caliente se desplaza de los valles hacia las montañas. Se denomina brisas del valle. Al anochecer, el aire frío se desplaza de las montañas hacia los valles y se denomina la brisa de montaña. Muchas gracias por la explicación, maestra. Para obtener más información sobre el viento y sus movimientos, pueden consultar los sitios de internet de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, así como el Servicio Meteorológico Nacional. Maestra, me surgió una pequeña duda. Dime, Leslie. Bueno, ¿por qué los huracanes tienen nombre de personas? Excelente pregunta. Cada año se prepara una lista con los nombres que recibirán los huracanes que van sucediendo a lo largo de la temporada. Estas listas se repiten cada 6 años. Incluyen un nombre por cada letra del alfabeto y alternan nombres masculinos con femeninos. El uso de este procedimiento
se debe a la precisión y facilidad que supone para la comunicación escrita y hablada el hecho de usar nombres de personas en lugar de otras denominaciones que se utilizaban antes. A finales del siglo XIX, el meteorólogo australiano Clement L. Roach fue el primero en referirse a huracanes utilizando nombres propios de mujeres. Ya en 1953, en los Estados Unidos de América, se decidió identificar a las tormentas con nombres de mujer. Más tarde, en 1978, comenzaron a incluirse también los nombres de hombres a las tormentas del Pacífico Oriental. La unificación vendría cuando un año más tarde, la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos de América decidieron alternar nombres de hombres y mujeres para el nombramiento de tormentas. Cada zona del planeta que sufre huracanes, ciclones o tormentas tropicales tiene su propia lista de nombres. En algunas ocasiones, cuando un huracán resulta especialmente destructivo, su nombre es retirado y sustituido en la lista por uno que empieza por la misma letra. Cualquier país que se vea gravemente afectado por un huracán tiene la posibilidad de solicitar la retirada de su nombre. De esa forma, ese nombre no podrá ser utilizado durante al menos los 10 años siguientes para evitar confusiones. Eso sí no lo sabía, maestra, es muy interesante. Ahora, en los periódicos que se pidieron al iniciar la sesión, busquen una noticia referente a un huracán, ciclón o tormenta tropical y en su cuaderno elaboren una tabla como la que se observa en su pantalla. En caso de que no cuenten con periódicos, pueden hacer su búsqueda por internet, asegurándose de consultar un sitio confiable. Maestros, en nuestro ABC geográfico, ¿qué estados vamos a visitar? El día de hoy nos vamos a San Luis Potosí. San Luis Potosí se encuentra en la región centro-norte del país y colinda al norte con Nuevo León y Tamaulipas, al este con Veracruz, al sur con Hidalgo y Querétaro, y Guanajuato, y al oeste con Zacatecas. La capital es la ciudad homónima de San Luis Potosí, una ciudad colonial cuyo centro histórico es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. En este estado predomina el clima seco y semiseco, al extenderse en el 71% de su superficie, en la región conocida como El Salado. El resto de su territorio, hacia el sureste, cuenta con clima cálido subhúmedo y cálido húmedo. Es precisamente en esa parte donde se localiza la Huasteca Potosina. Es una región inmersa en la Sierra Madre Oriental que, debido a sus condiciones geográficas, cuenta con gran diversidad de atractivos naturales como su exuberante vegetación, ríos y cascadas ideales para practicar rapel, paseos en kayak, ciclismo de montaña y excursionismo. De hecho, esta región se ve expuesta a la llegada de ciclones, estimándose que lo que llueve en ella en 3 días a causa de un ciclón es la misma cantidad de precipitación que se presenta en la ciudad de San Luis Potosí en todo el año. Una de las maravillas del estado es Río Verde y su laguna de la Media Luna, donde pueden snorkelear o deslizarse en tirolesa. En la gruta de la catedral encontrarán un mundo subterráneo milenario. Otros sitios de suma importancia son Xilitla, con sus jardines surrealistas, el sótano de las golondrinas o las cuevas de Mantetzulel. Se trata de un salón cavernoso dividido en 4 cuevas, donde los antiguos abuelos Tenec solían peregrinar para pedir al Supremo de la Fertilidad que las embarazadas tuvieran un buen parto. Se localizan a 8 kilómetros de Aquismón a través de un camino de terracería. Entre las delicias gastronómicas del estado se encuentran las tradicionales enchiladas potosinas, el cabrito de Matehuala y las campechanas de Santa María del Río. Les invitamos a conocer los paisajes y tradiciones de San Luis Potosí con el siguiente video.
Durante esta sesión aprendimos cómo los vientos se ponen en movimiento a través de la circulación general de la atmósfera y los diversos fenómenos meteorológicos que resultan de ello. Así es, entre ellos tenemos los ciclones, los anticiclones, los frentes polares que se producen en las latitudes medias por el choque de los vientos polares con los vientos cálidos del oeste, los tornados y las brisas. Hemos terminado. Espero que la sesión de hoy haya sido de mucho aprendizaje para todas y todos. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Nos vemos. Hasta la próxima.